Bueno, muy bien, señores, 54 minutos pasaron de las 7 de la mañana en la República Argentina. Circuló en las redes sociales, algunos medios de comunicación se hicieron eco durante las últimas horas, un video ciertamente escandaloso, porque se ve allí a un ministro en funciones de la República Argentina, por lo menos de mínima, yo no soy quien, por supuesto, para ser categórico en la acusación, pero de mínima encuadrable por la actitud en el delito de tráfico de influencias, porque se reúne con un tipo que tiene ciertas objeciones en el ámbito judicial y, entre otras cuestiones, le dice, por ejemplo, yo te puedo sentar con jueces y fiscales. Y esa frase, pronunciada de voz de un ministro en funciones, un ministro que además es ministro de Justicia, con vinculaciones naturales y obvias por funcionalidad e historia con el Poder Judicial, uno no puede menos que interpretarla como un tráfico de influencias, y eso no está permitido, no corresponde, no es legal, además de lo que a uno le pueda parecer en términos éticos lo que está haciendo el funcionario. Sugiere enviar un proyecto de ley a medida para aliviar alguna acusación contra este muchacho, e incluso avanza un poco más allá, y esto sí puede ser opinable, pero no necesariamente delito, en el sentido de sugerirle que puede hablar con algunos medios, con algunos periodistas, como para limpiar tu imagen en la Argentina, eso le dice. Y como consecuencia de esto, independientemente de que el gobierno ha decidido ratificarlo en el cargo, creo hasta ahora no ha dicho lo contrario, se hicieron algunas presentaciones en el Congreso de la Nación de juicio político para remover a Cuneo Libarona como ministro de Justicia, de él estamos hablando. Como se generó todo este debate y no tenemos mucha certeza, nosotros recurrimos a la gente que sabe para que nos explique de qué se trata la figura de un juicio político, cuándo cuadra, y en todo caso, seguramente porque es un avesado consumidor de las noticias, debe estar informado de lo que estamos hablando, si él ve que encuadra este comportamiento que vimos reflejado en esta Cámara en por lo menos causal del arranque de un juicio político, al abogado constitucionalista Daniel Sapsay. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Albino Aguirre lo saluda y Luciana Lanzi por FM Cielo. ¿Qué tal, Albino y Luciana? Un gusto hablar con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro, doctor. Bueno, a ver, nada, queríamos tener alguna apreciación, más o menos en la introducción. Yo le decía, ¿ve causal? Primero, ¿cómo interpreta este comportamiento de un funcionario en ejercicio? Bueno, me parece gravísimo. Yo no soy penalista, pero por de pronto, desde el punto de vista constitucional, hay un involucramiento, una inmersión tremenda en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial de parte de un funcionario que integra el Poder Ejecutivo y que, si bien el Ejecutivo es unipersonal, de todos modos habría que ver si esto lo ha hecho o no con el consentimiento del Presidente de la Nación también, porque llama la atención que se larga a hacer algo tan grave sin que el presidente estuviera informado. Pero esto es meramente una pregunta, un interrogante que me hago. Uh-huh. Sí. Ahora bien, sí. No, está bien, es bueno lo que usted plantea. En algún punto ahí se tejen, se abren algunas aristas como para la especulación, digamos, tal vez de la decisión que toma el gobierno acerca de lo que considera que hay que hacer frente a un hecho de esta naturaleza, que casi como todo el mundo considera que es de mínima grave. Puede uno, bueno, por ahí no fue solo y fue mandado, qué sé yo, pero eso habrá que probarlo. Está dentro Hay que probarlo, del terreno pero de las me especulaciones. pregunto, porque largarse a algo tan grave, ¿no es cierto?, y que involucra a otros poderes, que involucra la influencia sobre periodistas, es decir, realmente gravísimo, sorprende que se mande así solito. Pero en fin, es meramente un interrogante, vuelvo a repetir. Ahora, creo que causal para remoción, por supuesto, usted sabe que la principal causal del juicio político es el mal desempeño. ¿Qué peor desempeño que esto? No ha dejado tropelía por hacer, ¿no? Se ha metido en los otros poderes, quiere directamente influenciar y presionar a periodistas en el sentido que mejor le convenga. Gravísimo, me parece un escándalo que el gobierno en el cual yo voté y que creí que iba a venir precisamente para luchar fuerte contra la corrupción y la impunidad, finalmente esté metido en una situación que lo asemeja a lo que nos pasaba antes, ¿no? Sí, sobre todo si no toma una determinación, ¿no? Porque este gobierno ha tratado de zafar de algunas objeciones en ese sentido con remociones casi automáticas, reacciones en el momento cada vez que había, digamos, alguna objeción con algún
integrante de su propio gobierno. En este caso parece que no va a ocurrir eso. Claro, si no ocurre es de preguntarse qué es lo que Cuneo Libarona tiene para eventualmente amenazar para que no se inicie un juicio político, ¿no? Me pregunto, porque más grave que esto es muy difícil. Bueno, y ahí lo ato con lo que usted anunciaba, digamos, o no anunciaba, pero manifestaba como sospecha en el arranque de la charla. Bueno, por ahí no se mandó solo. Claro, exactamente. La sospecha es muy difícil no tenerla. Muy difícil. Bueno, y el juicio político, según el orden constitucional vigente, se inicia en el Congreso de la Nación a pedido de cualquiera, por supuesto que tiene que estar fundado y requiere, imagino, para su aprobación de una mayoría especial, ¿no? Se inicia en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, se necesita siempre de los 2/3 de los presentes. Si hay acusación, eso va al Senado, y Senado finalmente es el que va a condenar o liberar a la persona. Pero la materia penal luego será juzgada por los tribunales inferiores. Doctor, ¿cómo analiza que está la situación en términos generales de la Argentina de el respeto a los derechos constitucionales en general? Es muy amplia la pregunta, pero es interesante porque usted seguramente, que yo como lo presenté en el arranque, consume la realidad porque la interpreta y la comenta, debe estar informado de que hay muchas objeciones acerca de si se respetan o no derechos o principios básicos de la consagrados por la Constitución. Solo con esto estamos viendo que no se respeta nada, y no es la primera vez, ¿no? Es el abuso del ejercicio de las facultades legislativas del presidente, que como principio general están prohibidas en la Constitución, tanto los decretos de necesidad de urgencia, como la delegación legislativa, como la promulgación parcial. No es más que leer los 3 artículos, que el principio general es prohibitivo. Solo cuando circunstancias excepcionales impidieran el trámite normal de sanción de leyes, entonces lo puede hacer. Y lo que la jurisprudencia de la Corte ha dicho, que esa posibilidad se da, por ejemplo, frente a un terremoto, un cataclismo financiero gravísimo, es decir, nada de lo que ahora ocurre. Entonces, todo esto nos pone en una situación en la cual pareciera que el presidente se cree el único depositario del poder. Los demás deben estar absolutamente en función de lo que él quiere, si no, él ataca, ¿no? Lo cual me parece gravísimo. Sapsay, buen día, Luciana es mi nombre. ¿Qué tal, Luciana? En el sentido que está usted comentando esto, hay un montón de situaciones en las que se ve como que las formalidades no se respetan, incluso cuando, como el caso de la semana pasada, el embajador, flamante embajador norteamericano, habla sobre sus funciones en la Argentina, como que se lleva por delante un montón de cuestiones y no está la reacción del gobierno, o no sucede como la reacción a defender la división de poderes, las cuestiones formales de la democracia. ¿A qué atribuye que estemos así como adormecidos? Al contrario, pareciera que está totalmente avalado por el gobierno, ¿no? Que está en una posición de sumisión notable con el presidente Trump y en este caso con el nuevo embajador. Lo atribuyo a una actitud que se corresponde con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Una falta de respeto total de los principios y de las normas esenciales del ordenamiento constitucional argentino. Pero eso incluye también a lo que sería el arco político de las otras fuerzas, porque digamos, más allá de que hay ruido, por decirlo de alguna manera, o reacciones en los medios, de fondo esas cosas terminan pasan, digamos. Bueno, porque no es fácil hacerlo, ¿no es cierto? Okay. Pero yo creo que la responsabilidad mayor es de quien hoy en día gobierna, de quien hoy ocupa el Poder Ejecutivo. Doctor, vuelvo al planteo que usted hacía recién acerca de estas cuestiones objetables de la tramitación, por ejemplo, de algunas normas en la Argentina que después impactan en todos nosotros, como es la sanción de leyes y este tipo de cuestiones, o decisiones que usted dice, bueno, el presidente se arroga casi como si fueran derechos unipersonales y demás. ¿Falla el que cede facultades, en este caso el gobierno, el Congreso, en algún momento concediendo ese tipo de sesiones de facultades que le son propias, o el que abusa de esas concesiones que le da el Congreso
y se va al extremo y veta todo lo que no le gusta, o los dos. Pues la responsabilidad mayor es de quien abusa en el ejercicio de ciertas facultades, como yo le decía antes, ¿no? Creo que para el legislativo es difícil porque hay como un avasallamiento. Además, hay muchas formas a través de las cuales se trata de conseguir consensos y apoyos. Fíjese ahora lo que sucede inclusive con los que llaman los radicales con peluca, ¿no? Sí. Que se están abroquelando para impedir que se resista al veto. Ahí vemos claramente que, claro, por supuesto, que hay una absoluta complicidad. Doctor, le agradecemos la gentileza de habernos atendido. Le mando un abrazo. Ha sido un placer. Buenos días. Adiós, que le vaya bien. Adiós. El doctor Daniel Sapsay es un abogado constitucionalista, sistemáticamente consultado por los medios de comunicación. Es interesante la voz de Sapsay.